Hola, buen día. Esta es la tarea. En tu primer pregunta señales cuáles son las tres concepciones epistemológicas dominantes. Y estas son la empirista, que define que se llega al saber científico partiendo de las apariencias y por un movimiento progresivo que lleva desde lo evidente a lo desconocido. Está la intuicionista o discontinuista idealista, que señala que la facultad especial del intelecto o del espíritu humano que le permite aprender la esencia de los fenómenos de un modo repentino y exacto, trascendiendo de las engañosas apariencias que pudiesen ocultar esa esencia. Y está la discontinuista materialista o práctica teórica, que señala que la ciencia se construye merced a un trabajo de producción de los conceptos enfrentando a los datos de la experiencia sensorial y a las convicciones espontáneas. Ahora bien, partiendo a tu segunda pregunta que explica el epígrafe de Bachelard, al que el autor alude en el epígrafe, dice: hay que aceptar una verdadera ruptura entre el conocimiento sensible y el conocimiento objetivo. En surge la ruptura cuando se juzgan las ideas, y cuando al criticar las ideas nos formamos preguntas específicas que hay que resolver. ¿Cómo es el estudio de la conducta? ¿Cómo se forma? ¿Cómo se forma la conciencia? Vamos, es una ruptura de criticar lo que suponemos o de las apariencias para llevarlas o quererlas explicar de un modo científico. Científicamente le llamo a comprobar las ideas mediante estudios, estadísticas, o sea, eso yo entiendo. Ahora bien, en la tercera pregunta dices, ¿cuáles son algunas de las acepciones de la ideología? Yo la ideología la resumo a que son apariencias y son ideas que nos hacemos de las cosas, ya sea de pensamientos, de modos de producción, de cómo debe vivir el hombre en sociedad, de cómo se debe de ser la conducta, cómo debe de ser la conciencia. Vamos, son frases o conclusiones a que llega el hombre a partir de los pensamientos. Ahora bien, en tu cuarta pregunta, ¿a qué conclusiones llega el autor? Y el autor llega a la respuesta de la pregunta: ¿cómo se construye una ciencia? Y responde: oponiéndose y desenmascarando las apariencias a las evidencias que ofrecen los sentidos. Es decir, la psicología debe plantearse objetivos, es cuestionar las apariencias, o sea, las ideas, pero también acepta que la ciencia en el campo de la mente no es muy exacta, vamos. La mente, al ser abstracta, es inexacta, o sea, no hay algo definido como en las matemáticas, que 1 más 1 es 2. La mente, o la mente no es una máquina que te señale expresamente que todos pensamos igual, como las matemáticas, que no es flexible. La mente es muy flexible y se crea a partir de la mente. Es un campo vasto, por eso hay muchas teorías conductistas, están las de Carlos Marx, la iglesia. O sea, la iglesia quiso hacer la mente rígida al no permitir que cuestionáramos la religión. Y de ahí, pues es un campo cerrado, vamos. O sea, cuando cuestionas la religión, ya se abren muchos caminos. Por eso hay muchas religiones. Están los budistas, los cristianos, los católicos. Vamos, cada quien le da su interpretación a bueno, si lo basamos en la Biblia, a la Biblia. O sea, a eso se refieren. Que la psicología no es algo cerrado, debe de ser abierto. Porque la mente es inexacta. Eso es lo que yo entiendo. O sea, hay muchas teorías. Todas son válidas. Pero vamos, o sea, la mente nunca va a ser una ciencia. Ahora bien, la pregunta 5
las 5 definiciones de psicología. Encontré la de Rubinstein, que la psicología es la ciencia que investiga las leyes de la actividad psíquica, actividad que tiene su asiento en el cerebro del hombre. La de Werner Wolf, que señala que la psicología trata de la conducta del hombre, de sus experiencias íntimas y de las relaciones entre ambas. También se ocupa de los órganos que ejercen influencia sobre la experiencia y el comportamiento de las conexiones de estas con el ambiente. Hay otra definición de la página de psicología. Te puse que señala que la psicología es la disciplina que investiga sobre los procesos mentales de personas y animales. La palabra proviene del griego psico, actividad mental o alma, y ogia, que es el estudio. Esta disciplina analiza las 3 dimensiones de los mencionados procesos: cognitiva, afectiva y conductual. Está la cuarta, que es la psicología, que dice que es una ciencia que trata el estudio y análisis de la conducta y de los procesos mentales de los individuos y grupos humanos en distintas situaciones, cuyo campo de estudio abarca todos los aspectos de la experiencia humana y lo hace para fines tanto de investigación como docentes y laborales, entre otros. Está una quinta, que señala que la psicología es una disciplina que, mediante un estudio científico que tiene como objeto analizar para tratar de comprender los procesos mentales y del comportamiento de los seres humanos y sus interacciones con el ambiente físico y social. La psicología proviene del griego psico, psique, que significa alma, psique o actividad mental, y logia, que significa estudio, tratado. Por tanto, psicología significa estudio o tratado del alma. Respondiendo a tu pregunta 6, explica en qué consiste el análisis crítico de la conciencia. La conciencia es el conocimiento interior del bien que debemos hacer y del mal que debemos evitar. También está la otra, la conciencia, que la función de la conciencia es permitir la discriminación de lo real exterior al ser y de ciertos procesos corporales para alcanzar nuevas formas de satisfacción. Aquí contrasta la realidad con el placer y se señala que lo inconsciente busca el placer y el consciente lo confronta con la realidad. Es una confrontación, vamos, entre la conciencia y la conducta. Ahora, en tu séptima pregunta dices, ¿en qué consiste la conducta? Pues la conducta es la respuesta de un organismo a los cambios del medio, o sea, cómo reaccionamos internamente hacia la sociedad, hacia el universo, o sea, se refiere según Watson, o sea, debe de haber para que haya una conducta debe de haber un estímulo y una respuesta. A eso se refiere, o sea, ¿cuál es nuestra respuesta hacia el exterior? Ahora, respondiendo a tu octava pregunta, ¿cuáles son las reflexiones epistemológicas sobre la psicología académica? La psicología académica se da en el campo de la conciencia y de la conducta, es decir, en el terreno de la práctica ideológica. Aquí lo que entiendo es que, o sea, cuando cuestionas la conducta y la conciencia, al plasmar preguntas concretas, es un campo muy vasto y se vuelve académica cuando ya respondes a esas preguntas, vamos, porque las respondes a través de métodos, de procedimientos, y eso es cuando ya se convierte cuando se dice que es académica la psicología, porque ya le diste un énfasis educativo, personal, o sea, hay muchos factores. La psicología es muy amplia y te repito, no es exacta, o sea, se vuelve académica cuando hay mucha gente ya tratando de resolverla, ¿no? O sea, esa es la virtud de la psicología. Y pues nunca vamos a acabar de entender a la mente humana, o sea, esa es mi teoría, ¿no? O sea, nunca se va a acabar, nunca va a ser una ciencia exacta la mente, siempre es cambiante, cambia por todo, por cambios de conducta, por cambios de conciencia, por religiones, o sea, depende de lo que pienses, es infinita, vamos, pero se dice que es académica cuando hay estudios, métodos, procedimientos para tratar de resolver las cuestiones en concreto, o las preguntas en concreto. Saludos, mi hermano, espero que te haya sido claro, pero está medio revuelto el asunto. Gracias.